¿Os acordáis de aquella famosa frase de siempre sale el 36, verdad? Esa que el propio Núñez, expresidente del Fútbol Club Barcelona, acuñó precisamente para hacer referencia a las supuestas trampas del Real Madrid, que lógicamente siempre se veía o salía beneficiado de una forma o de otra por todo lo que ocurriera alrededor del estamento futbolístico. Cuando resulta que ahora ya, con esta decisión de competición, que me resulta de verdad tremendamente curioso la manera de alegar, de justificar el por qué no hubo alineación indebida de Íñigo Martínez a la reclamación de Osasuna, lógicamente, te das cuenta de que aquí lo que había era pocas ganas de alguna manera fallar en contra del Barcelona. Porque como de costumbre, y esto era algo que mucha gente decía, no, si es que en realidad no va a tener mucho recorrido, pero no era por el hecho de que Osasuna va a tener más o menos razón, no. Era básicamente porque sabían perfectamente que cualquier reclamación contra el Barça siempre sale el 36. Y una vez más ha vuelto a salir el 36. El comité rechaza la reclamación de Osasuna al Barça por alineación indebida de Íñigo Martínez. Osasuna impugnó el partido contra los blaugranas al considerar que el central de Ondarroa no podía haber participado en dicho encuentro. Fíjate tú que lógicamente tenían que de alguna manera justificar lo que están haciendo, porque claro, tampoco te pueden mentir a la cara como si fueras tonto, aunque bueno, ya al paso que vamos, yo creo que van a terminar diciéndote cualquier cosa y tú te la vas a tragar porque total es el Barcelona. Decía, el Comité de Disciplina de la RFF ha rechazado la reclamación del Club Atlético Osasuna, que había impugnado el resultado del partido ante el Barcelona 3-0 al considerar que los blaugranas cometieron alineación indebida al dar minutos a Íñigo Martínez en dicho encuentro. Por cierto, una alineación indebida que más podría ser por la convocatoria de Dani Olmo que otra cosa. Pero bueno, ya no me refiero solamente a este partido, ¿vale? Me refiero a todas las alineaciones indebidas en las que ha participado Dani Olmo y que solamente gracias y merced al señor Tebas, pues nos vamos a tener que tragar como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, es otro melón que ya seguramente dará con los huesos de Tebas fuera de la liga. Pero bueno, ese es otro tema que, como digo, en breve, probablemente en cuanto falle el TAD, vamos a estar muy pendientes y ya veréis cómo al final todo se va poniendo en orden. Porque el otro estamento futbolístico, por cierto, que también va a caer, es la Federación. Abel Caballero acaba de presentar una demanda en la que van a correr, van a rodar cabezas. Pero bueno, no me voy a adelantar. Sigue diciendo, los argumentos del club navarro sostenían que el defensa del Barça incumplía la norma, dado que no acudió con la selección española por lesión y disputó el encuentro liguero en menos de 5 días. Su teoría, se habría vulnerado el artículo 5 del anexo 1 del reglamento del estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA. Ese artículo especifica que un jugador que no se incorpora a la convocatoria de una selección por razones médicas o abandona, no podrá disputar encuentros con su club durante los 5 días naturales posteriores al fin del periodo internacional. Recordad que ni viajó, ¿vale? Había otro jugador que, por el contrario, no recuerdo ahora quién era, que sí que había viajado. Me parece que era Brian Zaragoza, podía ser, no recuerdo muy bien, pero bueno, quien fuera, no me acuerdo muy bien quién era. ¿Qué jugador de la selección efectivamente sí que había viajado? Había ido hasta Madrid para que los médicos de la federación de la selección le dijeran que se volviera, pero bueno. Ya veis que para unos funcionan unas cosas y para otros otras. Pero bueno, el 17 de marzo la RFF hizo pública la baja de Íñigo Martínez por una paramenistitis interna en su rodilla derecha. A pesar de que el partido contra Osasuna estaba agendado para el día 27, los rojillos consideraron que era evidente que en cumplimiento con el citado reglamento de FIFA, ninguno de estos jugadores serán hábiles para participar en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de la Liga eSports, al no cumplirse los plazos establecidos por el mismo, ¿vale? Bueno, pues en definitiva, fuentes cercanas al club culé aseguran que el Barça quiso evitar cualquier riesgo legal y por ello se puso en contacto con especialistas en normativa deportiva. ¿Por qué? Porque el Fútbol Club Barcelona, el Fútbol Club Barcelona sabía perfectamente que no lo estaba haciendo del todo bien y que lógicamente podía meter la pata y que además le podían impugnar el partido. O sea, que hasta el propio Barcelona ya daba muestras y sospechas de que ni siquiera ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo y por tanto el Osasuna sabía que podía intentar al menos rascar. Lo que ocurre es que al final pues no ha terminado cuajando. ¿Pero por qué? Porque al final las instituciones están con quien están y donde saben que tienen que estar. Pero bueno, fuentes cercanas al club culé aseguran que el Barça quiso evitar cualquier riesgo legal y por ello se puso en contacto con especialistas en normativa deportiva. Tras evaluar la situación, concluyeron que Íñigo estaba habilitado para jugar, motivo por el cual Flick no dudó en alinear junto a Eric García, el futbolista vasco, en el partido disputado
el pasado jueves en Montjuic. Y total, con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. O sea, al final, ¿veis cómo no vale de absolutamente nada? Porque esta gente tiene, aunque no sean todos los resquicios legales, tú sabes perfectamente, porque es que se ve perfectamente, que el Barcelona o en el Barcelona siempre va a salir el 36. Todo lo que sea con respecto al equipo blaugrana siempre va a caer a su favor. Fíjate tú que en una ocasión puede ser por la mala praxis de Tebas, por la negligencia, diría yo, de Tebas, y si no, no te preocupes que ya están las instituciones para fallar siempre en favor del equipo blaugrana. Y en este caso de competición ha decidido que no se cometió ningún tipo de alineación indebida. Y tú te quedas con esa cara de, pues muy bien, y ahora esto me lo tengo que comer porque lo decís vosotros, ¿verdad? Pues sí, efectivamente esto es lo que hay. Y lo siento mucho, pero no va a haber ninguna otra forma, no va a haber ninguna otra manera de echarlo para atrás. Tal y como lo estáis viendo, nos lo vamos a comer. O sea, que al final, si el Real Madrid hace esto, si cualquier otro equipo de la liga ve que un jugador suyo no llega a la selección, lesionado, ni siquiera viaja, y automáticamente es alineado en el siguiente partido, se lo crujen, se lo calzan, se lo zumban, ¿vale? Pero, como es el Barcelona, entonces ya tenemos que mirar a ver tranquilamente porque a lo mejor ya no es lo mismo. Y tú te quedas con esta cara de, pues muy bien, ¿y ahora qué? O sea, lógicamente es como decir, vale, ¿veis por qué esta mañana os hablaba de por qué Florentino quiere echar abajo literalmente ya todo tipo de institución del fútbol, sea nacional, sea internacional? Esto ya está tan sumamente carcomido y carente de sentido y carente de veracidad que absolutamente nadie se cree ya lo que tenemos que estar constantemente viviendo. O sea, que no me consideres una alineación indebida lo que el propio artículo 5 de la FIFA te está diciendo, me parece ya el colmo de la sinvergonzonería. Porque todavía que en lo de Olmo te hayas aprovechado de un error de Tebas, puedo decir, vale, es que es tonto, o sea, es que le ha cagado él. Otra cosa es que hubiera divergencia de opiniones porque todo el mundo ha hecho bien lo que tenía que hacer. Pero cuando hay un tuercebotas que al final la caga y lógicamente el Barcelona aprovecha para colar por ahí lo que ellos quieren colar, su recurso y todo lo que haga falta, pues entonces tienes que señalar al tuercebotas, ¿vale? Pero aquí no hay un tuercebotas. Aquí es que casualmente fallan a favor del Barcelona. Y uno se queda como diciendo, muy bien, y esto es lo que hay, ¿no? O sea, y ya está, y se ha acabado, ¿vale? Pues nada, a cerrar el pico Osasuna y a cerrar el pico todo el mundo, que cuando llega el Barcelona no hay absolutamente nada que hacer. Yo de verdad me parece increíble. Yo de verdad que me parece simplemente increíble. Pero, claro, es lo que hay. O sea, yo no sé, no, es que no le puedo poner nombre a esto porque ya son tantas. Honestamente, no sé si decir que me da igual, que paso de todo, que me la trae al pairo, no lo sé. Pero bueno, vamos a continuar porque, como digo, ojalá que esta noticia que tenéis aquí, la del Ayuntamiento de Vigo, que va a ir a cuchillo a por la federación, aprovechando lógicamente otro tipo de trapicheo o cosa rara que ha salido, porque los cambios de puntuación con respecto a San Sebastián, el escándalo en el que se vio envuelto, etcétera, etcétera, lógicamente no es cuestión menor. Pero lo mejor de todo es que, en mi opinión, Florentino, una vez más, va a poder ver cómo se viene abajo una institución que lógicamente no es la más ejemplar del mundo, sin tener que pegar un solo tiro, porque como esta gente siempre va cagando y envolviendo, básicamente parcheando, lo que ocurre es que al final termina metiendo la pata en algún punto. Claro, no les puede salir todo al pelo, no les puede salir todo bien. Ellos se dan cuenta de que llega un momento en el que al final van a meter la pata. Y al final, quien sabe aprovechar las meteduras de patas de otros, pues lógicamente se tiene y se ha de salir con la suya, que es lo que debería ser. Vigo da el primer paso para reclamar ante la justicia su plaza en el Mundial 2030 tras la manipulación de la Federación. El Ayuntamiento de Abel Caballero ficha a un bufete para preparar la acción contra la entidad que preside Rafael Louzán. El Ayuntamiento de Vigo ha activado la vía judicial para reclamar la plaza del Estadio de Balaidos en el Mundial 2030, tras la manipulación de las puntuaciones efectuadas en la Real Federación Española de Fútbol y desvelada por El Mundo. El consistorio que dirige el socialista Abel
Caballero ha suscrito ya un contrato de asesoramiento jurídico con el bufete Montero Aramburu para diseñar la estrategia legal mediante la que intentará recuperar la plaza en el torneo que le fue arrebatada tras ser modificada la primera clasificación de manera irregular por la ya ex responsable federativa María Tato, que fue despedida por el presidente de la RFF, Rafael Luzán, tras conocerse su intervención. Claro, después de la reunión de la Comisión del Mundial, se elaboró una primera clasificación de 11 sedes en la que figuraba el estadio del Celta de Vigo. Apenas 24 horas después, la lista fue adulterada siguiendo instrucciones de Tato para mejorar la puntuación del estadio Donostiarra de Anoeta, que pasaba a figurar entre los 11 elegidos y dejar fuera al recinto gallego. Y lógicamente esto ya era la gota que colmaba el vaso y es lo que hizo reventar absolutamente todo. Según ha podido saber el periódico, el ayuntamiento vigués ha encomendado al referido bufete que valore de forma solvente las alternativas legales para denunciar la exclusión de Balaídos, de tal forma que se ha encargado como primera medida la elaboración de un dictamen jurídico que analice si el proceso de conformación de la candidatura seguido por la RFF se ajusta o no a derecho. Este dictamen nos proporciona una fundamentación doctrinal, jurisprudencial y académica rigurosa con el objeto de determinar las posibles vías de actuación para restituir a la ciudad como sede del Mundial. Señalan a este diario desde el equipo de Abel Caballero. Si es de ese modo, la acción en los tribunales será inmediata. Análisis independiente. El contrato suscrito con Montero Aramburu tiene una duración de 3 meses y el letrado del despacho que se hará cargo del asunto será Eduardo Gamero. Queremos disponer de un análisis independiente y que académicamente riguroso que garantice la objetividad en la interpretación de los aspectos jurídicos del caso. También es preciso un enfoque práctico que permita trasladar las conclusiones del dictamen a la toma de decisiones y a una eventual estrategia procesal. Añade en este periódico las mismas fuentes. Vigo fue seleccionada como sede del Mundial 2030, apareciendo en el listado que se elaboró el 25 de junio del 24. Total, que al final, para ahorraros un poco de material, porque lógicamente el artículo es bastante largo y denso, el asunto es que todo esto al final ha terminado siendo objeto o carne de juzgado. Y a mí me parece lo correcto, teniendo en cuenta que si otros equipos, pues muchos a lo mejor de vosotros me diréis, ¿pero qué tiene esto que ver realmente con el Madrid? Muy sencillo, que si otros equipos, en este caso el alcalde de Vigo, ¿vale? Pero si otros presidentes de equipos tomaran el ejemplo del alcalde de Vigo de quejarse, de denunciar, de alzar la voz que hay contra las instituciones españolas o con cualquier objeto de controversia o polémica, lógicamente, número uno, no tendría que ser Florentino el que constantemente se está partiendo la cara con todo el mundo. Número 2, lógicamente la presión sobre las instituciones para que fueran mejores y más eficaces sería mucho mayor, con lo cual le ahorrarías al Real Madrid tener que hacer el trabajo de todo el mundo. Pero como ahora lo único que hay son palmeros, el problema es que ninguno protesta. Como por ejemplo el Betis el otro día no recurriendo a la quinta amarilla de Isco, que es simplemente fabuloso. Irónicamente hablando, o sea, que no me recurras la quinta amarilla de tu mejor jugador, honestamente es como para ir a un juzgado de guardia. O sea, a un juzgado de guardia, ¿vale? Pero bueno, que vale, has preferido no hacerlo así, me parece genial, pero lógicamente no es ni medio normal. Ni medio normal. Déjame que te diga. Pero vale, al final así lo han querido, chico, ¿qué le vamos a hacer? No hay otra manera de verlo, no hay otra manera de hacerlo. Es una pena, pero ojalá tomaran ejemplo, pero yo lo veo cada vez más complicado. Y luego, noticia con Hausen. Bueno, noticias. Porque el señor Mario Cortegana afirma que el entorno del jugador ha estado en contacto con el Real Madrid últimamente. ¿Vale? Claro, todo esto de cine. El Real Madrid ha estado en contacto con el entorno de Hausen, para acá, para allá, no sé qué tal y cual. Y ha recibido señales positivas. Las fuentes cercanas a la situación dicen que es difícil que el Real Madrid gaste 50 millones de libras por un jugador de 19 años. Completamente de acuerdo. La expectación con Hausen se va a unir a la de otros clubes de la Premier. Y aquí viene la movida. David Ornstein, que está muy puesto en absolutamente todo lo que se refiere al mundo de fichajes, asegura que aunque al Real Madrid le llama mucho la atención, ¿vale?, el desarrollo, el crecimiento de este jugador, de este futbolista,
no sabe concretamente o específicamente o seguramente no tiene tan claro que el Madrid esté trabajando activamente, literalmente activamente, en el fichaje del jugador, ¿vale? Lo cual quiere decir que parece más probable para él que se una a cualquier otro equipo de la Premier. Me refiero a alguno de los que esté realmente interesado. Hausen y el Bournemouth van a querer tomar la decisión sí, muy pronto. O sea de la forma que sea, tampoco esto es algo que nos vaya a llevar excesivo tiempo o demasiado tiempo, sino que por el contrario, seguramente se va a hacer más o menos rápido o razonablemente rápido. Entonces, a mí personalmente me da mucha pena porque en definitiva creo que cuando ya te metes a competir con otros equipos de la Premier que tienen más empujón que tú a nivel de dinero, porque lógicamente Florentino no se va a gastar, ya os lo digo yo, 50 millones de pavos en este chaval, eso ya os lo digo yo. Lógicamente dices, buf, pues entonces se pone mal la cosa, pero mal, porque evidentemente cuando ya hablamos de poderío económico, el Madrid puede, pero es que la filosofía de Florentino no es la de como quiero, puedo, o como puedo, quiero y lo hago, no. Eso ya hace años que pasó a la historia, ¿vale? Hace años que pasó a la historia. Entonces, en ese sentido, me da mucha pena, pero de momento esto es lo que hay. Es verdad que el muchacho el otro día tuvo un guiñazo espectacular compartiendo lo de Asensio. Es verdad que él es madridista hasta la médula. Es verdad que a ninguno nos importaría, desde luego. Es más, cualquier madridista pujaría porque formara pareja de centrales con Asensio. Creo que sería simplemente espectacular. No habríamos visto nada igual desde los Pepe, Ramos, alguno por ahí que se me pueda escapar. Y lógicamente creo que sería muy interesante, ¿vale? Muy interesante. Ahora, bien, es que es mucha pasta. Y al ser mucha pasta lo veo muy complicado. Entonces me da la sensación de que al final no descarto perderlo. Y lo siento un montón decíroslo, pero no descarto perderlo. Porque al final te das cuenta de que el jugador... claro, es que el club también cuenta. Y el club tampoco va a hacer una rebaja que digas, venga, 30 kilos. No, porque 50 millones de libras son 60 millones de euros, ¿vale? Y ya te tendrían que rebajar a 20 o 30 para que el Madrid se lo pensara. Que luego a lo mejor se te junte con variables en 40, tal. Vale, te lo puedo comprar. Pero más allá de eso, lo veo complicado. Me da mucha pena, como os digo, pero bueno, vamos a ver al final lo que hace el Real Madrid y lo que no, y listo, ¿vale? Venga, un abrazo, paséis buena tarde.